Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Estamos acá de vuelta en otro video, después de mucho tiempo. Bueno, en esta ocasión vamos a continuar con el periodo de la historia argentina, en este caso abordando lo que es el periodo del 1930 al 1943. Claramente no voy a hablar de todo este periodo en un video, o sea en este, sino que vamos a hacer una serie de videos tal como venimos haciendo con, por ejemplo, el periodo del peronismo o del irigoyenismo. En este caso vamos a hacer un periodo que va del 30 al 31, o sea, la presidencia provisional de Uriburu, el jefe golpista del golpe de estado del año 1930 en septiembre, específicamente realizado Hipólito Yrigoyen, significando el primer golpe de estado de la Argentina. Así que antes de arrancar voy a especificar la fuente que voy a utilizar, y esta es de Devoto Fernando Devoto, y su texto se llama Nacionalismo, Fascismo y Tradicionalismo en la Argentina Moderna, una historia argentina proveniente de la editorial Siglo XXI, editada en el año 2006 y corresponde al capítulo 5 de este mismo libro. En este sentido, que es específicamente el aspecto político de este periodo histórico, que más o menos dura 10 años, y para arrancar hay que aclarar que previo al golpe del año 1930, en septiembre, como bien dije anteriormente, se va a visualizar la crisis del irigoyenismo o del gobierno de Irigoyen, tanto a nivel político como económico. A nivel económico ya hemos mencionado en un video al respecto, con la crisis del 30 específicamente, y a nivel político va a devenir en el sentido de que su figura como presidente va a decaer en influencia y casi no va a tener relevancia política en aquel momento. ¿Por qué? Porque va a tener un clima de oposición muy grande, tanto de los sectores militares, de los políticos, como también de otros sectores, también del sector obrero, porque entre otras cosas había muchas revueltas obreras o protestas obreras a partir del descontento económico. Pues siempre hay que entender esto. La mayoría de veces el descontento de la población proviene del ámbito económico. Por lo general, cuando suele haber un buen periodo económico, suele haber un buen periodo político-social. Eso hay que entenderlo como fórmula. Con esto también lo que va a suceder es la pérdida de la esperanza democrática, ya que se vio la experiencia de Hipólito Yrigoyen como una experiencia totalmente perdida y un proyecto totalmente fracasado, en el sentido de que la ley Sespeña había fracasado como proyecto, como gobierno, vamos a decirlo de esa manera. Entonces ya se decía, bueno, vamos a dejar de lado esto que se llama democracia y vamos a apelar a otro tipo de gobierno. Es así como van a nacer, por ejemplo, los fascismos. Cuando hablamos de fascismos, hablamos de un tipo de gobierno en el cual se basa solamente en lo que es las corporaciones, mejor dicho, tanto económicas como militares como universitarias, sindicalismos, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, el fascismo rompe con la idea de los partidos políticos, significando el gobierno directo de las facciones sociales de la población y no mediante partidos políticos, vamos a decirlo de esa manera. En conjunto con esto va a surgir una ruptura institucional importante, con lo cual ahora el Estado perdió credibilidad, vamos a decirlo de esa manera, y se va a generar un clima de inestabilidad bastante importante. Generalmente, o mejor dicho, en su mayoría, presentado por estos nacionalismos que van a ir surgiendo en aquel periodo, en los años 1930 más o menos, que entre otros es la Liga de Mayo, la Liga Republicana, los cuales van a participar en la vida política y social de la Argentina mediante la propaganda y la agitación callejera. Por ejemplo, abucheando en discursos de Hipólito Yrigoyen, etc. Es así como también, como contrarrespuesta, van a surgir otras agrupaciones, como por ejemplo la agrupación radical, la cual básicamente buscaba defender a Hipólito Yrigoyen de estas agitaciones callejeras. La agitación callejera también no solamente fue a Hipólito Yrigoyen, también a Marcelo T. de Alvear o Marcelo Torcuato de Alvear, el presidente del año 1922 al año 1928. Y también va a suceder esto que yo he hablado en otros videos del irigoyenismo, que es la oposición del ejército, el cual está dividido en dos bandos, el de Uriburu y el de Justo, o Agustín P. Justo, el uriburismo o el justismo, que son ideas totalmente diferentes a nivel político, principalmente. ¿Por qué? Porque Uriburu lo que proponía era una reforma constitucional, o sea, reformar la constitución que se estaba utilizando en aquel momento y utilizar otra totalmente diferente. Entre otras cosas también se buscaba el fin de los sistemas políticos, tal como venía hablando antes, en lo que es esto del fascismo,
Básicamente es una continuidad de lo que se venía aplicando en la Europa italiana, en este caso en lo que fue el gobierno de Mussolini, en la cual se suspende el Congreso, los partidos políticos, etcétera. También lo que proponía Uriburu era un corporativismo, en el sentido de que se termine con, en palabras de Uriburu, por decirlo de una manera, se termine con la mentira de los sistemas políticos de que realmente representaban algo, sino que para Uriburu realmente los que representaban los intereses de la población era el corporativismo, que era esto que yo venía hablando, de las corporaciones económicas, políticas y sociales. Y también, sin ir más lejos, del ejército. El ejército es una corporación tal como la iglesia. Después era antiliberal básicamente porque iba en contra de lo que es el sistema democrático, iba en contra de la constitución, y además lo que buscaba era la reconstitución institucional, o sea, el retorno al voto y a, vamos a decirlo de esta manera, a un presidente constitucional elegido de manera legal a largo plazo. Básicamente lo que pretendía Uriburu era permanecer en el poder durante largo tiempo, prácticamente hasta que fallezca, y ahí recién la restitución constitucional, vamos a decirlo de esa manera. Mientras que Justo, o Agustín P. Justo, o el justismo era totalmente diferente. Es verdad que los dos querían deponer la autoridad de Hipólito Yrigoyen y terminar con su gobierno, eso es verdad, pero lo que va a tener de diferente con Justo es que este último, o sea, Agustín P. Justo, este otro militar, es que buscaba o tenía un enfoque más institucional, buscaba el respeto a la Constitución, la continuidad del sistema político, era liberal, y lo que pretendía era que este periodo, vamos a decirlo de esta manera, ilegítimo, sea de corto plazo, de transición, en el cual haya un periodo en el cual se saca a Hipólito Yrigoyen, hay un 1 o 2 años en el cual gobierna un gobierno ilegítimo, o sea, un dictador, y después se llama elecciones. Básicamente eso es lo que va a diferenciar y podemos definir de esta manera como Uriburu era fascista, mientras que Agustín P. Justo era más liberal. Es verdad que tan liberal no era porque quiso deponer un gobierno que era democrático. En ese sentido, en sus bases, en lo que después se propuso, era liberal básicamente porque proponía la continuidad del sistema de los sistemas políticos o de la continuidad de la vida política en la Argentina. Y en este sentido hay que aclarar una cosa, es que Justo, como militar, como general y como figura política en aquel momento, concentraba mayor apoyo en el ejército, el cual iba justamente a realizar el golpe. Es entonces como Uriburu, viéndoselas mal, en el sentido de no tengo apoyo, entonces lo que hizo fue buscar apoyos en este ejército, y lo que logró a partir de ceder ante el justismo, en el sentido de ceder ante las ideas políticas, de justo en el sentido de que básicamente el periodo ilegítimo de gobierno iba a ser de corto plazo, de que iba a continuar la constitución, de que iban a continuar los partidos políticos, a cambio de que él iba a liderar el golpe de estado del año 1930 y por decirlo de una manera, la presidencia del ejército. Entonces logró de esta manera Uriburu su objetivo a costa de dejar de lado sus objetivos como gobierno. Eso es importante destacarlo, como Uriburu tuvo que dejar de lado esos objetivos que para él eran tan importantes y tan vitales para la Argentina. Es por esto que ahora quiero leerles una fuente proveniente de este libro, el cual más de una vez se los he comentado, y en este caso la cita se llama Bandos Golpistas, y dice así. En este caso es proveniente de una revista, un diario que se llama Polémica, del número 60, o sea, la editorial número 60. Y dice así: teniendo el movimiento militar que se ha constituido en gobierno provisorio de la nación como misión primordial la conservación del orden en mira de asegurar las más absolutas garantías de la vida, propiedad y seguridad de los habitantes de la nación, previene al pueblo de lo siguiente: todo individuo que sea sorprendido en infraganti, delito contra la seguridad y bienes de los habitantes, o que atente contra los servicios y seguridad pública, será pasado por las armas sin forma alguna de proceso, básicamente estado de sitio. Las fuerzas que tengan a su cargo el cumplimiento de este bando solo podrán hacerlo efectivo bajo la orden y responsabilidad de un oficial del ejército de mar, tierra y de la nación. Los suboficiales que sorprendan a cualquier individuo en las condiciones antedichas deberán detenerlo y someterlo de inmediato a la disposición del primer oficial a su alcance para la ejecución. Y acá es cuando
bueno, se mencionan unas figuras a nivel militar, que es Uriburu, teniente general, comandante en jefe del ejército y presidente del gobierno provisorio. Es esto que yo les había comentado, que era que tras el golpe del año 1930, Uriburu es el presidente provisional durante un año, o sea, del año 1930 a 1931. Y luego menciona a Emilio Quinquelin, teniente coronel y secretario general. Luego continúa la cita diciendo: en vista de las perturbaciones producidas a la tranquilidad pública por civiles armados y siendo indispensables asegurar el orden y dar las garantías a la vida y a la propiedad, se hace saber que toda persona que se encuentra haciendo ostentación de armas en la vía pública, desde las 18 horas del día 9 de septiembre en adelante, será sometido al rigor de la ley marcial, ya que el golpe de Estado, si no me equivoco, fue realizado ese mismo 9 de septiembre del año 1930. Y bueno, esta última cita fue dicha por José Uriburu, o sea, José Félix, mejor dicho Uriburu, el presidente del gobierno provisional, como bien mencioné anteriormente. Bueno, ahora sí, continuamos con lo que fue el golpe de Estado de 1930, el cual, como bien mencioné anteriormente, fue liderado por grupos nacionalistas afines a Uriburu, o sea, fascistas, básicamente, lo cual claramente significó la destitución de Hipólito Yrigoyen como presidente y la presidencia provisional de Uriburu del año 1930 al año 1931, la cual en pocas palabras significó el retorno de los conservadores en el gabinete, ya que ahora habían retornado aquellos ministros y aquellas ideas políticas previas a la instauración de don Hipólito Yrigoyen y Marcelo Torcuato Real en la presidencia de la Nación Argentina, y el retorno del PAN, básicamente, como idea política, económica. El reajuste administrativo, la consolidación de las finanzas y de nuestros créditos comprometidos, la regularización de las universidades y la depuración social obtenida por la eliminación de elementos nocivos para el orden público han constituido solamente una parte de lo realizado en un año por el gobierno provisional. Hemos cumplido también otro de los fines fundamentales de la revolución, expuesto públicamente a los pocos días de tomar el gobierno: preparar la reorganización institucional de la República mediante reformas constitucionales que eviten o dificulten los males de que hemos sido víctimas. El pueblo conoce el proyecto articulado de esas reformas que sometí hace tiempo a su consideración, a las que agregaré las del artículo 86, inciso 10 de la Constitución, a fin de dar estabilidad a los empleados públicos, que no deben ser las víctimas indefensas de las luchas partidarias, ni convertirse en el despojo que se reparte para sacar la codicia del vencedor. Las reformas proyectadas han sido materia de debate público. Se las ha estudiado serenamente en la prensa y en la tribuna. Merecieron la aprobación general al punto de que casi todos los partidos políticos han incorporado en sus plataformas la necesidad de resolver las cuestiones esenciales que trata el proyecto del gobierno. Este será, lo espero, el resultado más perdurable de la revolución, la que, como lo he dicho reiteradamente, no fue hecha para reemplazar hombres ni sustituir partidos en el poder, sino para salvar a la patria de los males que la destrozaban y procurar los medios de ampararla en el porvenir. Con la sanción de las reformas encontraremos en la real normalidad, cerrándose así el ciclo revolucionario. El complemento necesario de la reconstitución institucional argentina es la existencia de grandes fuerzas cívicas que interpreten y encaucen a la opinión pública. Desde el día siguiente de la revolución he recomendado la formación de partidos orgánicos que realicen la verdadera democracia, que es el gobierno de los más practicado por los mejores. Para no ser ahogados por la demagogia, es menester que la voluntad de las masas sea traducida por órganos políticos regulados en los que se elabora la selección indispensable para llevar a los más aptos a la dirección del Estado. Desgraciadamente, por circunstancias múltiples, las agrupaciones adversarias al personalismo se encontraban desorganizadas en medio de la descomposición política reinante cuando estalló la revolución. No fue posible levantar de inmediato entre las ruinas las construcciones políticas anheladas. Lo que se requiere para volver a la normalidad
No son coaliciones electorales de emergencia entre elementos heterogéneos sobre los que no es posible fundar un gobierno ni ejecutar una obra fecunda, sino fuerzas homogéneas con un programa de acción concreto y con candidatos que sean una garantía de orden, de paz y de progreso. He intentado por todos los medios lícitos a mi alcance la formación de esas fuerzas, colocándome siempre por encima de los intereses banderizos y contemplando solo los generales que responden al bienestar de la nación. En el decreto de 8 de mayo he referido la organización o reorganización de las agrupaciones para llegar a la solución patriótica deseada. En el del 24 de julio hemos dado al país la seguridad de que en ningún caso volverán al poder los que fueron actores o cómplices de los delitos de abuso del régimen de Castro. En el 4 de agosto el gobierno ha establecido las bases para la organización y funcionamiento de las entidades políticas a fin de que el pueblo encuentre en ellos la garantía de que su voluntad no será defraudada. Y finalmente el 28 de agosto he ampliado la convocatoria de elecciones fijada para el 8 de noviembre, incluyendo la de presidente y vicepresidente de la nación, en vista de que ya están preparados los elementos para que los partidos puedan actuar en la gran contienda cívica, dando al país la seguridad que reclama. Tales son los hechos que marcan con más elocuencia que los discursos la línea recta y firme que ha seguido el gobierno provisional en la ímproba tarea de salvar a la República y reintegrarla a la legalidad y a su prestigio entre los embates de la pasión y de la ambición política, las intrigas, las conspiraciones y los ataques de los que ansiaban asaltar el poder. Son ciudadanos, espero que será compensado el sacrificio que significó la revolución para el pueblo que la acompañó con fervor, para el ejército y la marina que la hicieron con el más alto y desinteresado patriotismo, y para los que la dirigimos con la fe que anima las jornadas libertadoras. Exhorto a los ciudadanos para que, penetrados de que depende de su voluntad la suerte futura del país, la manifiesten en los comicios con la reflexión y la conciencia que debe inspirarles esta hora grave y decisiva en que es menester afianzar la sana restauración comenzada el 6 de septiembre. Confío plenamente en el pueblo argentino, cuyas virtudes se han probado este año tempestuoso y duro. La grandeza espiritual de los pueblos como la de los hombres se muestra en la adversidad y en el dolor. En las horas más críticas me he sentido profundamente confortado y estimulado con vuestro optimismo, vuestra fortaleza y vuestra adhesión, tan espontánea como calurosa. Si he debido ser enérgico, he procurado no ser arbitrario. Si me vi forzado a castigar por justicia, jamás lo hice por venganza. Ningún sentimiento, ni interés menguado inspiró acto alguno de mi gobierno. He tratado de respetar las leyes, pero ante todo he mantenido el orden y la salud del pueblo. La calumnia no ha podido morderme, ni la injuria agraviarme. La revolución terminará su obra con la dignidad y el honor que ella debe a la patria y a la historia. Básicamente en este sentido, Uriburu actuó tanto en el ámbito político y militar, ya que podemos decirlo que tuvo una política bicefal o doble cara, básicamente, ya que para el ámbito militar o el ámbito castrense se mostraba antiliberal y corporativista, pero en el ámbito político o para los sistemas, sino mejor dicho para los partidos políticos, se mostraba proliberal y partidocrático. Eso significa a favor de los partidos políticos. Entonces, bueno, de esta manera como
estaba estas dos políticas para obtener de una manera el apoyo de la población. Y podríamos decir que el proyecto corporativista o la posición corporativista era propiamente de él y de los pocos que lo acompañaban en aquel momento, mientras que la posición partidocrática, como mencioné anteriormente, o sea, partidos políticos o a favor de estos, era más que nada apoyada por el resto de la sociedad. Básicamente, la facción justista del ejército y la sociedad civil. Y podríamos decir que el proyecto de Uriburu terminó cediendo a lo que decía Justo, a tal punto que en el año 1931 se llaman elecciones, luego de lo que fue el golpe de 1930, en la cual va a triunfar la UCR como partido político. En este sentido, va a suceder algo que, bueno, va a cimentar las bases para futuras acciones similares en la Argentina, que fue derogar las elecciones, o sea, eliminarlas y declararlas ilegales, y la aplicación del fraude profesionalizado a nivel electoral ahora, a partir de lo que fue el golpe del 30, en una segunda elección presidencial, en la cual va a triunfar Justo o Agustín P. Justo y va a ser declarado presidente constitucional porque, bueno, las elecciones lo dijeron, pero esas elecciones habían sido fraudulentas. Y podemos decir que desde el 30 hasta el 43 el fraude electoral fue, vamos a decirlo de esta manera, amplificado a comparación del periodo del PAN, ya que, como dije anteriormente, y según Devoto, lo que sucedió es que vamos a decirlo así, el fraude ahora era profesionalizado. Se había profesionalizado la máquina electoral, la maquinaria electoral para llegar al poder. Además, también lo que se había declarado en aquel momento, en el año 1931, fue el prohibir a Marcelo Torcuato de Alvear, mejor dicho, en aquel momento el candidato para la Unión Cívica Radical, porque básicamente se le había condenado por haber estado en contra del Estado. Y es de esta manera como había una especie de proscripción, aunque en realidad no es proscripción porque no es que se proscribió a Alvear solamente, sino que se lo prohibió de participar electoralmente por haber cometido un delito, el cual claramente fue visto, fue ideado por parte de ese gobierno militar con el fin de que Alvear no gane en una segunda elección. Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del Ejército y de la Armada, hemos asumido el gobierno de la nación. Exponentes de orden y educados en el respeto de las leyes y de las instituciones, hemos asistido atónitos al proceso de desquiciamiento que ha sufrido el país en los últimos años. La participación en el gobierno de eminentes ciudadanos, cuya colaboración hemos requerido atendiendo exclusivamente a sus méritos y virtudes, evidencia en primer término que las Fuerzas Armadas, con el apoyo moral de la masa de la opinión, después de haber liberado a la nación de la ignominia, ocupa de nuevo su lugar sin ambiciones de predominio. Debe entenderse, sin embargo, bien claramente, que para asegurar el orden y la normalidad, el gobierno provisorio procederá con prudencia, pero con una inquebrantable energía, porque el país ha sufrido demasiado para que el sacrificio sea estéril. Ajeno en absoluto a todo sentimiento de encono o de venganza, tratará el gobierno provisorio de respetar todas las libertades, pero reprimirá sin contemplación cualquier intento que tenga por fin estimular, insinuar o incitar a la regresión. La medida de la libertad queda librada al espíritu patriótico de los ciudadanos y al buen sentido de los habitantes del país. Invocamos, pues, en esta hora solemne, el nombre de la patria y la memoria de los próceres que impusieron a las futuras generaciones el sagrado deber de engrandecerla. Y en alto la bandera, hacemos un llamado a todos los corazones argentinos para que nos ayuden a cumplir ese mandato con honor. Ante vosotros, soldados de nuestra patria, y ante el pueblo soberano, voy a prestar juramento. Juro por Dios y por la patria desempeñar con honor el cargo de presidente del gobierno provisorio que he asumido por vuestra voluntad.
Juro mantenerme solidario con el pueblo, con el ejército y con la armada, y bregar por el restablecimiento de las instituciones, por el imperio de la Constitución y por la concordia y la unión de todos los argentinos. Si así no lo hiciera, Dios y la patria me lo demandan. A mi vez, voy a recibir vuestro juramento. Soldados, juráis por Dios y por la patria ser fieles a las autoridades que habéis impuesto por voluntad del pueblo. Juráis manteneros solidarios y unidos para apoyar el gobierno en la tarea de reconstrucción que le toca emprender. Juráis, como yo, bregar por la concordia y la disciplina para que en el ejército y en la armada no haya más que un solo ideal, una sola voluntad, el engrandecimiento de la nación por el orden y por el trabajo. Si así no lo hiciera, que Dios y la patria os lo demanden. Y es así, de esta manera, que del 31 hasta más o menos el 35, la UCR se va a abstener de votar. Recordemos que esta manera política o este accionar político, aunque no lo parezca, el abstencionismo a participar en elecciones, tanto votando como ofreciéndose como candidatos, fue un accionar muy característico de la Unión Cívica Radical en sus orígenes, o la Unión Cívica Radical primitiva, o en sus orígenes, como bien venía diciendo, ya que la Unión Cívica Radical había juntado dos acciones. Primero la violencia, como eran las revoluciones radicales, y esto, el abstencionismo, en aquel momento sin la reforma electoral del año 1912, pero ahora estaba aplicada, pero había fraude básicamente. Esto es lo que podríamos destacar del gobierno de Uriburu, el gobierno provisional, ya que no pudo tener mucha libertad, básicamente según Devoto. Entonces, bueno, espero que les haya gustado el video y nada, nos vemos en próximos. Hasta luego.